A ver, aquí me escribió Juan, el 28 de octubre. En su caso, firmaron una hipoteca en 2019, a 30 años. ¿Lo veis todo? Sí, perfecto. A 30 años, llevan 2 años y medio, la próxima revisión será en mayo. Entonces me comenta el capital pendiente que tienen, 256,648. El interés vigente de ahora, 0,963. Y el tema de las bonificaciones. Capital inicial, importe, próxima cuota. Ahí está más o menos su cuota. Es decir, ellos tienen una hipoteca de ese capital y al final tienen un diferencial de Euribor más 0,95. Y nos comentan algunas ofertas que han tenido para ver si les vale la pena el cambio o no. ¿Ok? Entonces, nos hablan de ING. Variable con fijo el primer año al 1,80 y después variable al 0,99. Esta la descartamos. ¿Por qué? Porque para hacer un fijo un año al 1,80 y luego Euribor más 0,99, si él ya tiene un 0,95 y sin vinculaciones, en este sentido me da igual, porque el seguro de coche lo tendrá que tener, ¿no? El seguro de vida, es decir, estas cosas. Luego comenta también ING mixta, 10 años al 3,80 y después Euribor más 1,20. Fuera. Cucha, 2,25 los 3 primeros años. Después Euribor más 0,45. Mismas vinculaciones. Aparte la comisión de innovación del 0,45 sobre el capital vivo. Es decir, aquí me parece un poquito mejor opción que las otras dos de ING. Ellos igualmente lo tienen ahora con Cucha. Cucha les ofrece 3 años 2,25 y después 0,45. En este caso sería una mixta, pero todo lo que sea después, este diferencial que tienen, bajarlo, pues me parece más inteligente, porque después ya te quedas con un diferencial más bajo. Y hacer un 2,25 3 primeros años, bien. Luego BVA, fija al 225, al 2,25, sin vinculaciones, excepto el primer año que lo obligan a contratar el seguro del hogar y otro de vida. Cobra 1.100 de gastos, todavía no sé en qué se basa. Y BVA, variable, primer año el 1 y después 0,60. Y con esto creo que lo he puesto todo. Vale, pues vamos al lío. Claro, aquí no podemos partir desde estos datos. 27. Venga, pues como siempre, vamos a contar 3 añitos, si os parece al 4, y luego ya vamos bajando y luego decidimos en qué nos quedamos. Con lo que, si ahora con la renovación estuviera al 3,5 más 0,95, venga, pongo el 4 que acabaré antes. Los 3 primeros años de intereses que estaría pagando. 10.265 más 10.047 más 900. Y el capital pendiente que le quedaría sería 239.632. Después 239.632. Si se quedase el Euribor, supongamos, al 1, como él tiene un diferencial del 2, sería un 2. Y pasan 3 años, nos quedarían 24 años. Quedan 24 años. Eliminamos las casillas que faltan y tendríamos que añadir 64.438. 64.438. Con lo que más o menos, si él continuara de esta manera, yo el Excel este online aún no lo he pillado, serían 94.000 euros de intereses. Entonces, a mí de aquí de entrada, la que más me gusta es la de Cucha los 3 primeros años o la fija del BBVA. Si volvemos al capital inicial, 27, y lo dejamos al 2,25, ya lo había hecho bien, entonces, 64, perfecto. Ahora sí. Vale, la de... Esto sería su caso actual, 94.
Es un poco complicado, ¿no? Si la gente quiere hacer... Al 2,25. Le quedarían los intereses de 88,592. Igual que el otro caso, vimos el caso de José Luis, que por el capital y por el diferencial que tenía y las ofertas costaba un poco de decidir, o tuvimos que hacer los ejemplos un poco más expuestos. En este caso ya vemos que los 3 añitos al 4, que él tiene un diferencial del 0,95, por lo tanto estamos solamente suponiendo que va a estar 3 años el Euribor al 3, que va a estar más. Y después hemos puesto un 2, porque si tiene Euribor más 0,95, un 2 es como si firmáramos que el Euribor se quedase el 1 para toda la vida. Los intereses totales eran 94. Si él firma un 2,25, son 88.592. Eso sí, respecto a la cuota que está pagando ahora, tendría una subida de 150 euros, pero lo tendría blindado y en principio no se tendría que preocupar. La otra oferta de Kucha. Esto hemos dicho que era BVA. Aquí habría que subir a los 1.000 euros de gastos, etcétera. Y aquí en el otro caso es el que depende cómo se quede el Euribor toda la vida, le saldrá mejor o peor. ¿Qué quiero deciros? Si hace una mixta con Kucha, que son 3 años al 2,25 y después al diferencial de Euribor más 0,45, de entrada me sorprende que tenga la hipoteca con Kucha y la propia Kucha le dé 3 años al 2,25 y luego le baje el diferencial. Si bajan el diferencial es porque en principio ellos tienen la sensación de que el tipo de interés o el Euribor va a estar más alto diferentes años. Es decir, diferenciales bajos es cuando el Euribor está alto y diferenciales altos es cuando el Euribor está bajo. Es decir, si el banco no puede marginar mucho, te pone un diferencial más alto. Es decir, si estaba el Euribor a menos 0,50, las variables no eran Euribor más 0,50, te ponían Euribor más 1. Entonces, en este sentido, en este escenario, 0,45... siendo el propio banco que le baja ese diferencial, ya me entendéis, tontos del todo no creo que sean. Con lo que, otra cosa es lo que tenga su equipo de estudios, lo que ellos piensen, y otra cosa es lo que tiene que pasar en la realidad. Los 3 primeros años al 2,25 serían 5.574 más 5.616 más 5.455. El capital pendiente, lo pondré aquí mismo, o sea, 235, 134. 24 años, 235, 134, y si el Euribor se quedase al 1, aquí como le ponen el 0,45, sería aproximadamente un 1,5, que aquí no hay que ser muy adivino para saber que va a pagar menos que en el otro caso. Son 46.598. 46.598. Los intereses totales de esta oferta, 16.845 más 46.598. En este caso, claro, le sale bastante más económico. Tendría blindados 3 años, que sí que es verdad que 3 años es un plazo, yo creo, bastante generoso tampoco, pero prudencial, que se va a cubrir. Lo que pasa que no sabemos después qué pasará. Si en este primer caso, que hemos puesto los 3 primeros años al 3, ya vemos que es más caro que el 2,25. Este caso, ¿cómo le podría salir mal? Pues en principio, aunque el Euribor estuviera al 1,5, él con el diferencial estaría en torno al 2. Con lo que en torno al 2, 63,2229, 63,229, aunque se quedase al 2, 63,229 más los 16,845, serían 80.000, que continuarían siendo 8.000 euros menos que en el fijo del BVA. Aquí ya tendría que valorar Juan, en función de las cuotas, del sueldo, etcétera, ¿qué prefiere? Si blindarse unos 1.068 fijos o estar pendiente de cómo suba o cómo baje el Euribor. ¿Ok? Porque aquí volvemos a lo mismo, estamos pretendiendo que después se quede el Euribor al 1, al 1,5, y si se queda al 2, que se le queda al 2,5. Aquí sí que no, aquí ya serían 80.000 más los 16, ya serían 96, sería la opción más cara, pero es lo que nadie sabe. Entonces, tú tienes que saber a qué tienes miedo, no miedo, cada uno sabe sus debilidades, ¿no?
A mí no me gusta comer esto, pero me lo puedo comer. Pero cuando hay algo que no puedo comer, pues no voy a ese sitio. Pues esto sería un mismo. ¿Yo a qué tengo miedo? A pagar intereses, a que es un tema de cuota, que si sube mucho la cuota no voy a poder pagar. Y aquí estaría un poquito la dicotomía de qué hacer o qué no hacer. Pues esto se había renovado hace el 96. El diferencial que tiene es... Bueno, da igual, pongo esto a 0. Si hubiera al 5, claro, en este caso, como él aún la renovación que ha tenido ha sido al 0, el problema es que ahora solo que se ponga el Euribor a 2,7, se va a ir a 1.253. Si ahora tiene estas ofertas encima de la mesa, hombre, yo insisto, el BVA a 2,25 no lo veo ninguna barbaridad. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a volver a hacer otros números. Uy, que la lío. Buenas noches, Álvaro y George. Por eso está bien que me facilitéis toda la info, porque en su caso, inicialmente eran 2,80. ¿Ok? Que esto era a 30 años. La hizo en 2019. Lleva más o menos 2 años y medio. Pero lleva 2 años y medio que ahora está pagando... Ahora está pagando el 0,50. ¿Qué significa? Más o menos 2 años y medio, 0,95 el Euribor negativo, más o menos, que esto lo podría confirmar él. Significa que él ha estado los primeros años de hipoteca, que es cuanto más se pagan, con un tipo muy apretado y ha pagado 1.400 más 1.356. Estos serían los 2 primeros años. Con un capital pendiente 262, 608. Como son 2 años y medio, va. Me voy un poquito más de benevolente y le ponemos otro año. Y capital pendiente 253, 847. Es que claro, ahora cuadrar los medios años va a ser imposible. Si él, ahora que le quedan los 27, con un capital... Bueno, voy a poner el capital que le queda, da igual. 256, 648 al 2,25... $86,928, más o menos. Ahora veréis dónde quiero ir, Es decir, él más o menos lo que ha pagado, si ahora la pasa al fijo, le quedaría redondeado a unos 9... Porque aquí no habíamos... Aquí, es decir, en los intereses de aquí, estamos calculando los intereses hasta vencimiento. En cambio, ahora aquí, estamos mirando los intereses que ha pagado desde el principio de la vida de la hipoteca. Si firmase el fijo del 2,25 serían 90.997. ¿Por qué estoy haciendo estos cálculos? Ahora lo veré. No os quiero engañar. Ahora. Ahora sí. ¿Por qué hago estos cálculos? Porque al final de la reflexión que se podía haber hecho en su día es, si la hubiese firmado fija de entrada, ¿qué me hubiese tocado pagar? Si él coge los 2,80 y en vez del 2,25 lo hubiese firmado al 2, que vuelva a lo mismo, yo prefiero un 1 que un 2, pero así, ¿no? Si no tienes otra opción, el 2% es como si te quedases con su hipoteca y firmase el 1 del Euribor para siempre. ¿Cuántos intereses hubiese pagado? $95,059. Es decir, Juan, hoy en día, gracias a estos 2 años que has pagado con el Euribor en negativo, aún te saldría firmando el 2,25 ahora con el BVA, te saldría más barato que si inicialmente hubieses contratado la hipoteca en Cucha al 2. Es decir, este otro tipo de reflexión no sé si os acaba de decidir, os acaba de acompañar. Es decir, hay gente que dice, oye, ¿por qué no hice el fijo? ¿Por qué no hice el fijo? ¡Ay! Es que ahora es un 2,25 y a mí me ofrecieron un 2. Pues en el caso de Juan, ahora firmando el fijo, pagaría en total 95.000 euros de intereses más 1.000 de gastos. Bueno, perdón. Exacto, ya lo he dicho, ahora ya me estoy liando. Quiero decir,
con los 2 años al variable y firmándolo al 2,25, en total 92.661, más los 1.000 de gastos. En cambio, si hubiese firmado la hipoteca al 2 ya de arranque, hubiese sido 95. Con lo que al final, haciendo este cambio en el BBVA, no le puede quedar muy mala sangre, porque es como si hubiese firmado más o menos un 1,95 fijo. A partir de aquí, que decida si quiere pagar intereses o si sufre que suba mucho la cuota, sea como un 1,95 y no la pueda pagar. Está claro que el caso de Kutxa, que es al 2,25 los 3 primeros años, entonces tenía la oferta al 2,25 toda la vida la hipoteca, o Kutxa que le ofrecían a mixta 3 años y luego Euribor más 0,45. Eso ya no es una decisión muy personal y personal propia de lo que crea que va a estar el Euribor en los siguientes años. Ya sabéis que hay un dicho que dice que en todo lo quiere, todo lo pierde, o que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, bueno, hemos tenido alguna señal, ¿no? En abril, tipos fijos bastante ajustados, y ahora, pues bueno, tenemos este escenario que hace mucho tiempo que no se había producido, con unos IPCs tan elevados, y yo creo que todo lo que pueda ser curarse en salud, y un 2,25 no lo veo nada mal. Dejamos el tema por zanjado, seguimos. Saludamos a Minaya93 desde Twitch.